Gutiérrez. Él estudió la licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó el doctorado en Ciencias en Investigación Biomédica Básica en el Instituto de Fisiología Celular y realizó un doctorado en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Entonces, tenemos el gusto de que nos acompañe en esta ocasión y pues adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias por la amable invitación, muchas gracias a Norma por haberme invitado. Voy a hablar de un tema un poquito más relacionado a la biología, pero que interactúa muchísimo con ingeniería, entonces espero que haya puntos de coincidencia. Si no tienen alguna cosa, por favor, interrúmpanme, no hay ningún problema. La pregunta que me interesa contestar, como lo dice bien esta rata shakespeariana, es ¿comer o no comer? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hace un animal para decidir cuánto debe de comer, cuándo debe de dejar de hacerlo, etcétera? La alimentación es un proceso muy complicado porque adicionalmente a tener neuronas que controlan la alimentación, también existen señales periféricas, distintas hormonas, distintos péptidos que se liberan cuando nosotros vamos a comer, ¿no? Por ejemplo, este estudio es muy interesante, en donde se mide en la sangre el nivel de varias hormonas como la grelina, la insulina o la leptina a través del día. Son sujetos humanos, en donde se puede ver en las líneas punteadas los tres momentos de la alimentación, que es el desayuno, la comida y la cena. Entonces, vean por ejemplo cómo la grelina se incrementa, esta hormona se incrementa justo antes de que uno empiece a comer. Entonces, por eso se le ha llamado la hormona del apetito, ¿no? Y cuando el sujeto está comiendo, los niveles de grelina disminuyen drásticamente. Ajá. Por el contrario, hay otras hormonas que hacen que el sujeto deje de comer, que inducen una señal de saciedad, como la insulina, que se liberan justo cuando estamos comiendo. Hay muchas otras, SK, GLP, etc. Es una cantidad enorme de hormonas que tiene el organismo para regular la saciedad. Vean cómo se incrementa y va disminuyendo, vuelve uno a comer y así sucesivamente. Por el contrario, esta hormona es muy interesante, la leptina, la cual no se modula a través de los periodos de alimentación, por eso le llaman una hormona a largo plazo, porque lo que hace es controlar el peso, pero a largo plazo, ¿no? O sea, hay un pequeño incremento de leptina al final de la noche, pero como ven, no importa que lo que comas, la leptina no va a cambiar. Pero esta hormona es muy interesante. Se libera en los adipocitos, en la grasa, y entre más grasa tengamos, más leptina se va a liberar. Y eso va a inducir una señal de saciedad que va a hacer que el sujeto deje de comer. Entonces empieza uno a inflacar, empieza uno a comer, el tamaño del adipocito se reduce y la leptina se libera menos y menos hasta que enflacamos. Entonces cuando enflacamos ya hay poca leptina, eso manda una señal al cerebro que le dice come, tienes que comer. Entonces va el sujeto a comer, aunque no quiera, inconscientemente va a comer donas, chocolates, lo que se le ponga enfrente. Y va a recuperar nuevamente más grasa y se va a liberar cierta leptina, va a engordar y así sucesivamente va a estar en este rango de peso, subiendo y bajando gradualmente, ¿no? El peso es muy estable, pero resulta que esta hormona se creía cuando se descubrió el gen de la leptina y ya habían curado a la obesidad. Simplemente le inyectamos más leptina y el sujeto va a dejar de comer, ¿no? Pero lo que sucede es que en la obesidad se desarrolla una cosa que le llaman resistencia a la leptina. Los sujetos obesos tienen una hiperleptinemia, o sea, un exceso de leptina circulante, lo cual quiere decir que el cerebro ya no está sensando esa señal de saciedad, que se daña esa señal periférica. Y ese es uno de los efectos que se causa con la obesidad, daña el funcionamiento correcto de varias hormonas o señales periféricas, ¿no? Aparte de tener las señales periféricas, también hay un control central de la alimentación, ¿no? Es decir, el cerebro es realmente el que controla qué comer y cuándo dejar de hacer, ¿no? Y lo hace a través de varios grupos de neuronas, pero que se han dividido en dos vías principales. La primera es la vía homeostática, que es básicamente comer por necesidad, y
La otra vía es la vía hedónica, que es recompensante. Es decir, que el hambre sigue una lógica del palo y de la zanahoria. O sea, puedes hacer un burro por rapalazos o darle una zanahoria enfrente, ¿no? Para reforzar. Y es igual con la alimentación. Se puede comer por necesidad o por placer. Primero vamos a hablar un poquito sobre la vía homeostática, la cual es muy simple en realidad. Fíjense qué interesante. Es una de las funciones más importantes que tiene el organismo y se regula simplemente por dos grupos de neuronas que están en la base del cerebro. Este es un cerebro de rata. Aquí en esta región llamada arcuato existen dos grupos de neuronas llamadas AGRP y la otra POMC. Resulta que esta neurona GRP, cuando se activa, genera un apetito voraz, hace que el sujeto coma. Y cuando se activan estas, las POMC quita el apetito y hace que el sujeto deje de comer. Pero como ven, es un circuito que está autoinhibiéndose, o sea que generan un balance. Cuando se activan las AGRP, las POMC disminuyen y viceversa. O sea que de tal forma que las señales periféricas que les hablaba hace rato, que son parte de la vía homeostática, mandan esta señal de leptina, CSK, GLP, etcétera, a estos grupos de neuronas, las cuales, por ejemplo, la leptina, el bajo nivel de leptina hace que estas neuronas AGRP se activen, entonces hace que el sujeto come. Si hay mucha leptina, activa las POMC, como se ve aquí con el signo de positivo, y eso hace que el sujeto deje de comer. Y así el sistema nervioso central controla la alimentación de forma inconsciente. Ni siquiera no tiene que preocuparse por regular tu peso de aquí a mañana, ¿no? O de aquí a un mes. En realidad, pues, uno simplemente va comiendo y uno va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar en condiciones normales. Por otro lado, la grelina, la que induce el hambre, manda una señal opuesta a la leptina. Cuando hay más grelina, va a activar las AGRP y a inhibir a las POMC. Entonces, básicamente es el sistema homeostático. Fíjense qué interesante. Algo tan complicado, solo regulado por dos grupos de neuronas, que no son más de 10.000 neuronas que son responsables de esto, ¿no? Ahora, hay una técnica que se llama optogenética, que es una combinación con métodos de óptica y métodos de biología celular de genética, las cuales se utiliza para modificar genéticamente a un grupo de neuronas. Se les va a insertar un canal que las va a hacer sensibles a la luz. Es como ponerles un interruptor a las neuronas. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Pues estudiaron esta alga, la Chlamydomonas reinhardti. Un profesor por más de 20 años se la pasó estudiando el funcionamiento de esta alga y encontró que tiene un parchecito. En ese parchecito tiene una proteína llamada CHR2, la cual sensa los niveles de luz, y esta alga puede nadar hacia la luz. Me pareció muy interesante por qué el alga podía nadar hacia la luz, ¿no? Se le dedicó toda su vida. Y encontró el gen de ese canal, que es este en verde, que cuando le pones luz azul, se abre y deja entrar iones al interior de la célula. Entonces lo que se le ocurrió a un profesor en Stanford, Carl Dijkstra, fue decir, ok, voy a agarrar el gen que codifica para este canal, lo voy a insertar en neuronas del mamífero, voy a ver qué pasa. Lo metieron a través de vectores adenovirales y después de varios meses de la infección, efectivamente la neurona incorporó a su genoma el gen de la alga que codifica para este canal y empezó a insertar ese canal en la membrana de la célula. Entonces, ahora, si le pone un pulso de luz azul, esto va a dejar entrar iones de sodio al interior de la célula para despolarizarla y generar un potencial de acción en esta neurona. Entonces, este principio es muy interesante porque te permite tener un interruptor con el cual puedes prender, hacer que la neurona se active, o si metes otro canal, apagarla a placer. Y además lo más bonito de esto es que en cuanto apagas la luz, la neurona vuelve a la normalidad inmediatamente, como si nada le hubiese pasado. Entonces, con esta técnica de optogenética ahora podemos manipular a las neuronas, a estos grupos de neuronas, una por una de forma selectiva y saber qué función tienen en cualquiera de las conductas que podemos hacer, en este caso con la alimentación. Y eso fue lo que hicieron este grupo de Scott Sternson con Jessica Ponte.
publicaron este artículo en el 2011, que es un artículo muy interesante, donde activan a las neuronas AGRP usando optogenética, solo a estas neuronas que te hacen comer, ¿no? Pues cuando le ponen los pulsos de luz azul, la neurona dispara, genera potenciales de acción, y como pueden ver aquí en la suma acumulada del consumo de comida de pellets, cuando no está prendido el láser, el animal no come, le prendes el láser en este periodo de azul, vean cómo empieza a comer, y en cuanto le apagamos el láser, deja de comer. Entonces induce la alimentación, es muy interesante. Ahora, por el contrario, si activamos a las POMC, las que hacen que deje de comer el sujeto, hacemos que no coma, y también empezamos a inducir pérdida de peso en el animal, ¿no? Entonces, esa es la vía homeostática. Ahora, usando esta nueva tecnología que se llama microendoscopios, es una cámara CMOS, básicamente, la cual mide fluorescencia, y hay formas de meterle a las neuronas ahora un gen para expresar una proteína que se llama DCAM6, la cual florece cuando la neurona genera un potencial de acción. Usted es un reportero de los potenciales de acción. En vez de poner un electrodo y medir el voltaje, ahora podemos medir las transientes de calcio de la neurona. Cuando genera el potencial de acción, esta proteína va a florecer. Y el único problema de ingeniería que tenemos aquí es resolver cómo medimos la fluorescencia. Entonces, lo hacen a través de estos lentes de green lenses, y este aparatito que cuesta $150,000, ¿no? Entonces, está barato. Y creo que no vale realmente lo que lo están vendiendo, pero como ellos lo desarrollaron, están haciendo un gran negocio. Bien, entonces, ahora van a ver aquí un pedacito de las neuronas AGRP, las que hacen que coma. Solo cuando vean que florece es que está disparando la neurona. Este es un animal que está saciado, y este es un animal que tiene hambre. ¿Sí ven cómo está respondiendo más cuando tiene hambre? ¿Sí ven cómo responde más, no? Ven qué bonito se ve, además las imágenes se ven como tormentas eléctricas. Entonces, cada vez que las neuronas están generando un potencial de acción, van a florecer. Ahora, estas neuronas, aparte de responder más cuando el animal tiene hambre, tienen esta otra propiedad que a mí me resulta muy interesante. Con simplemente ver la comida, están viendo el animal, está respondiendo muchísimo. Le pones la comida y vean cómo disminuye la actividad de estos neuronas antes de que coman. Con solo ver la comida ya es suficiente para callar a estas neuronas AGRP. Entonces, está un poco raro los datos, porque con solo ver la comida, estas neuronas que producen hambre se callan, ¿no? Entonces, el hambre tendría que desaparecer sin necesidad de comer. Podríamos estar solo viendo la comida y ya estaríamos felices, ¿no? Cosa que no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que están señalizando estas neuronas AGRP? Y ese experimento se me hizo muy inteligente y es además brillantemente sencillo. Va a la tienda, compra 2 gelatinas, del mismo sabor, pero diferente color. La gelatina amarilla la asocia con la activación optogenética de las neuronas AGRP. Es decir, está activando, cada vez que el animal come esta gelatina, le activamos a las neuronas AGRP, que es una señal que en principio le debe de producir hambre, ¿no? Entonces, el animal la come y después esta gelatina roja la come sin activación de las neuronas AGRP. Un día después le pregunta al animal, ¿cuál te gusta más? ¿La gelatina amarilla o la gelatina roja? Curiosamente, los animales eligen la gelatina roja. Eso quiere decir que les resulta aversivo tener prendidas a estas neuronas AGRP. Manda una señal como un poco aversiva, que el animal no se siente a gusto cuando estas neuronas AGRP están activas. Entonces, realmente el sujeto come, en este caso el ratón, para apagar a esta señal de hambre que es muy molesta. Pues, no sé si hayan dado cuenta, pero quien haya intentado hacer una dieta puede ser testigo de lo difícil que es porque no se comen de malas, y esta señal de hambre es como muy molesta, y lo que hace realmente estas neuronas AGRP es mandar una señal al cuerpo de decir, hey, algo está pasando, necesito energía, ve a comer. No es que induzca hambre, ¿no? Sino que realmente está diciendo, necesito comida porque algo me va a pasar al cuerpo. Si no vas a comer, voy a estar prendido aquí hasta que tú vayas a comer.
Con solo ver la comida se apagan, entonces ya con eso las tenemos contentas por un rato, ¿no? Entonces, esta es realmente lo que sirve esta señal de AGRP, es como el palo, es una señal de castigo. Y también explica un poco por qué las dietas no funcionan muy bien, ¿no? O sea, sí, no soy pérdida de peso, pero la gente tiene que comer porque estas neuronas se activan más cuando estás hambriento, saciado, hambriento, perdón, y cuando estás saciado se dejan de activar, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasaría si lesionáramos a estas neuronas AGRP? Si lesionamos a la vía homeostática, si quitamos esta señal. Este es un animal que podemos eliminar a estas neuronas y vemos qué le sucede al animal. En condiciones normales, si le damos una dieta sana, comida chao, pues no le pasa nada. El peso es igual que el control. Entonces viviría bien el animal. Pero si le corrompemos al sistema y le damos una dieta alta en grasas con alta azúcar, una dieta muy palatable, muy parecida a la que encontramos en la calle todos los días, los animales sin la vía homeostática empiezan a comer muchísima grasa y muchísima azúcar, al grado que incluso suben de peso más que los controles. Ahora, si les hacemos a esos animales y a los animales lesionados, los ponemos en una situación de estrés en donde van a vivir solos en una caja, no tienen ninguna pista de ninguno de sus compañeros para alimentarse, entonces vean cómo este grupo de animales sin la vía homeostática empieza a perder peso. Básicamente podría morir si este experimento continuara, pero en cuanto le ponemos una dieta obesogénica, una dieta líquida con grasa, fíjense cómo empieza a comer más y empieza a ganar peso. Es decir, que sin la vía homeostática, el sistema, los ratones quedan a merced básicamente del ambiente obesogénico, y la vía hedónica, que no hemos hablado de ella, como que es la que realmente domina, la única que controla la alimentación. Pues las demandas energéticas tienen menos peso ahora y la vía de recompensa tiene más peso. Esto es muy triste porque muchas de las compañías farmacéuticas estaban trabajando con la vía homeostática para desarrollar fármacos que modulen estos neurones, pero resulta que si las inhibes vas a hacer las cosas peor. Ahora voy a ser más sensible al ambiente obesogénico y por ende voy a engordar más, ¿no? O sea, la solución va a ser más difícil, que va a generar más problemas, pues, como siempre. Desde el 2003 se ha considerado la obesidad como una especie de adicción, y básicamente fue una mexicana la que hizo este descubrimiento, la doctora Nora Bot, que es la directora del NIR en Estados Unidos. Ella se había dado cuenta, esta es una toma de un PET de humanos, de un cerebro de humanos. El primer rojo es mayor concentración de un receptor en el estriado llamado dopamina, el receptor de dopamina D2. Entonces, en control normalmente tiene un sujeto saludable, tiene esta cantidad de dopamina, y un sujeto adicto a la cocaína tiene una disminución en los receptores de dopamina en el estriado. Entonces, lo que se le ocurrió a esta doctora decir, bueno, ¿qué pasará con los sujetos obesos mórbidos que tienen rasgos como adictivos también? Les midió la misma expresión de los receptores de dopamina y vean, comparado con el control, sus sujetos obesos mórbidos tienen una disminución también en estos receptores, como si fueran adictos a la cocaína. Desde ahí se considera que la obesidad está produciendo una especie de adicción. Ahora, esta es la vía, eso es lo que se sabe sobre la vía hedónica, pero la vía homeostática, la vía homeostática, y la vía hedónica es esta. Es, como ven, es mucho más grande, tiene muchos más grupos de neuronas. Por ejemplo, las neuronas de la corteza prefrontal que liberan glutamato activan a estas neuronas del núcleo accumbens, que a su vez son inhibitorias, inhiben a estas neuronas que son del hipotálamo lateral. Y a su vez estas neuronas mandan sus proyecciones al núcleo ventral tegmental, el área ventral tegmental, que generan dopamina y que regresan esa dopamina a la accumbens de la corteza prefrontal. Este circuitito pequeñito es responsable de que podamos comer aunque no tengamos hambre, de que nos hacen comer de más aunque no tengamos ninguna necesidad energética.
Cuando lesionamos a estas neuronas, el sistema depende básicamente de este grupo de neuronas. Podemos seguir comiendo, pero a merced solo cosas palatables, ¿no? Bien, ahora les voy a hablar un poquito sobre el NAC, el núcleo accumbens, que es una región que yo he estudiado, que he trabajado muchísimo, y es muy interesante porque se le considera como una especie de gateway o portal. Es decir, puede ser que el animal coma o que deje de comer. La primera evidencia de esto, esta es una región, un corte coronal del cerebro de una rata, se mete una cánula, se inyecta un fármaco que inhibe a la región, se llama mucimol, y lo que se hace, lo que se ve aquí es que a dosis dependiente, vean cómo el animal empieza a comer, aunque ya no tenga hambre. Un animal saciado, inhibes esta región y haces que coma. Con estimulación eléctrica de esta misma región, entonces puedes tú estimular, aquí son lengüeteos, este es un raster plot, vean cómo el animal está lengüeteando, consumiendo sacarosa. En cuanto se estimula en este periodo, un pulso bifásico de estimulación, el animal deja de comer azúcar, y entonces de tal forma que esto propone que si inhibimos al núcleo accumbens, en su parte shell, vamos a hacer que coma el animal, y si activamos artificialmente con estimulación eléctrica, vamos a hacer que el animal deje de comer, ¿no? Entonces puede controlar la alimentación. Entonces la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué pasa en el núcleo accumbens, en las neuronas, cuando el animal está comiendo? Pues para eso usamos pequeños filamentos de tungsteno, aquí está una microscopía de barrido, que están aislados y solamente en la punta están midiendo el voltaje. Entonces podemos hacer microarreglos de ellos, 16 o 32 electrodos, y los cuales se puede amplificar el voltaje y generar y medir los potenciales de acción y los locales de potencia, los potenciales de campo local. Podemos hacer como distintos arreglos, este es uno de los electrodos, para registrar una región o otra al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Pues déjenme compartirles lo que hacemos en el laboratorio. Cada pop que se escucha es el disparo de una neurona, de esta neurona, en el núcleo accumbens, que está registrada en este animal. Aquí hay chocolate, el animal va y bebe. Entonces, lo que nos interesa es qué es lo que hacen estas neuronas cuando el animal está comiendo, decide comer o dejar de comer el chocolate. Entonces vean, es muy bonito porque es como tener una ventana al cerebro en vivo, o sea, cuando el animal está en movimiento. Ok, esto es un raster plot y esto se llama, cada puntito es el disparo de una neurona. En rojo son los lengüeteos, el animal lengüetea muy rápido a 150 milisegundos, 7 Hz, y está consumiendo aquí chocolate, Ensure sabor chocolate. Pues aquí empieza a comer, es el clúster start y este es el clúster end, aquí deja de comer, y vean cómo esta neurona empieza a disparar, pero 2 segundos antes de que empiece a comer se inhibe, deja de disparar, se mantiene inhibida, y cuando deja de comer vuelve otra vez a su línea básica. Entonces, la mayoría de las neuronas del núcleo accumbens lo que hacen es inhibirse. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención es este periodo, cómo esta neurona sabe 2 segundos antes que el animal ya va a comer, ¿no? De alguna forma, el núcleo accumbens se empieza a inhibir 2 segundos antes de que el animal esté de hecho comido. Y la mayoría de las neuronas hacen esta inhibición, lo cual concuerda con la teoría del portal. Cuando se inhibe la región, el animal come, sus neuronas se inhiben, entonces come. Pero también hay un porcentaje de neuronas que se están activando cuando el animal come, pero es en menor proporción. Ok, y ahora lo que decidimos hacer, después de saber cómo se modulan estas neuronas, fue usar un poco de autogenética usando este ratón que se llama Taiwan. Pues, vean, en la fluorescencia indica las neuronas en donde se expresa la chanelorhodopsina, que es este switch que les permite ser sensibles a los pulsos de luz. Este modelo transgénico nos permite activar a este grupo de neuronas que son de la corteza prefrontal, que son glutamatérgicas, que proyectan hacia el núcleo accumbens. No sé si se alcanza a ver, pero aquí hay unas fibras. Entonces, la región del núcleo accumbens no expresa la chanelorhodopsina, solamente son los axones glutamatérgicos que llegan al núcleo accumbens. Entonces, a mí se me ocurrió, porque ¿qué pasa si pongo una fibra óptica que vaya directo al cerebro, a esta región? Voy a activar los axones de corteza y por tanto voy a liberar glutamato y activar esta región. Si activo esta región, el animal tendría que dejar de comer.
¿Están de acuerdo? Esa es la propuesta de la teoría del portal. Entonces, lo primero que hice fue hacer un registro en PatchClamp de las rebanadas del cerebro de este animal. Entonces, se inyecta corriente, si inyectamos corriente, vemos los potenciales de acción de esta neurona, que es una medium spiny neuron, que son las neuronas que están ahí en incumbens, y vemos que cuando le ponemos un pulso de luz, efectivamente, la misma neurona también genera potenciales de acción, es decir, que la podemos activar con la luz. Y además genera corrientes que son sensibles a glutamato. Entonces estamos activando solamente las fibras glutamatérgicas que llegan al núcleo común. Lo siguiente que hicimos fue desarrollar una tarea conductual para saber qué le está pasando al animal cuando activamos estas fibras que proyectan al núcleo común y que activan el núcleo común en determinado momento. Entonces lo que tenemos es una cajita donde está el animal y puede beber sacarosa al 10%, aquí está un bebedero. Entonces, cuando el animal lengüetea 4 veces, el láser se va a prender de forma aleatoria por 1 segundo a distintas frecuencias, y después va a haber 1 segundo de tiempo fuera en donde el láser no se va a poder prender, no importa qué haga el animal. Cuando el animal decida dar otros 4 lengüeteos, empieza un nuevo ensayo y así sucesivamente. De tal forma que el animal no puede predecir qué frecuencia de estimulación va a recibir, pero puede activar el láser cada vez que lengüetee 4 veces. Es decir, este es un sistema de closed loop o de lazo cerrado. El animal tiene el control del láser. Al lengüetear tiene el control del láser. Y se puede autoestimular, por supuesto. Este es un pequeño video. Es un aparato que hizo un estudiante de ingeniería, detecta los lengüeteos y este es el láser. Aquí cuando se prende el láser, en este va a recibir un ensayo de 4 Hz. Aquí está bebiendo chocolate, no se alcanza a ver, el chocolate está oculto, pero créanme, ahí está. No pasa nada de la estimulación a 4 Hz, 7 Hz más o menos, depende de la sensibilidad de cada animal. Y este es un animal hambriento, ¿ok? 14 Hz, vean lo que va a pasar. Se prende el láser ahí, inmediatamente el animal pierde el interés por consumir azúcar. Y es solo 1 segundo de estimulación, pero el animal como que va, da vueltas, etcétera, se tarda 7 segundos, 7 segundos y después regresa. O sea, como si pudiéramos, como que el simple hecho de activar estas fibras glutamatérgicas que van a hiciera que el animal se le olvidara que estaba comiendo azúcar o que tenía el interés de comer azúcar por 7 segundos. Eso es lo malo, solo son 7 segundos. Vean, entre mayor es la frecuencia de estimulación, más tiempo tarda y quería comer otra vez, pero se arrepiente y va, da otra vuelta, etc. Es como un switch, que ya el animal pierde el interés temporalmente por consumir azúcar, aunque esté hambriento. Esta es una cuantificación de los datos, una cuantificación más precisa. Los animales wild type o silvestres, obviamente el láser no les hace ningún efecto, los lengüeteos están en rojo, y aquí están, ese es el interesante, que es el ratón transgénico. Vean, en los ensayos control el animal lengüetea sin parar, no tiene por qué detenerse, y a 4, 7, 14 y 20 Hz, aquí en azul se muestra el láser, cuando se activó el láser. Vean cómo los lengüeteos en rojo van disminuyendo. ¿Sí lo notan? Y lo interesante aquí es que una vez que se prende el primer pulso del láser, básicamente el animal ya no lengüetea, o sea, se para inmediatamente. Aquí está una cuantificación de los ratones TAI, ven cómo disminuye su frecuencia de lengüeteo en este periodo del láser en rosa en función de la frecuencia de estimulación. Lo mismo en los lengüeteos en el timeout, se sigue viendo el efecto, pero este es el dato interesante. ¿Cuánto tiempo tarda de que el animal recibió el primer pulso del láser y vuelve a lengüetear una vez más? Es la demora para reiniciar el siguiente ensayo. Pues vean cómo va incrementando el tiempo para reiniciar el siguiente ensayo hasta la frecuencia máxima, que fue de 20 Hz, en donde tardan promedio 6 segundos en reiniciar el siguiente ensayo. Es lo que les decía, que pierde el interés por beber sacarosa, pero solo por 6 segundos en promedio. Ahora lo que hice fue cuantificar
¿Cuántos pulsos de láser, cuántas veces tengo que activar a esta región para inhibir el lengüeteo? Vean, si doy un pulso, con un solo pulso ya no ocurre el siguiente lengüeteo. Con 2 pulsos ahora borro 2 lengüeteos, 3 y así sucesivamente. O sea, que entre más activo, más tiempo va a hacer que el animal deje de lengüetear y más tiempo va a tardar el animal en reiniciar. Obviamente esto tengo que activarlo por más tiempo para que el animal deje de lengüetear, lo que nos sugeriría que si de alguna forma pudiéramos mantener activando esta zona, el animal no tendría por qué comer azúcar nunca en su vida, ¿no? Obviamente eso es imposible porque le generamos epilepsia al animal. Estamos activando las fibras glutamatérgicas, en algún punto sobreactivamos al sistema y se nos sale de control. Entonces esa es una de las limitantes que tenemos, pero el principio está ahí demostrado. A uno de mis estudiantes se le ocurrió este experimento que no me avisó incluso que lo iba a hacer, nada, simplemente fue, lo hice, después me trajo los resultados. Y se me hizo genial este experimento. Dijo, ok, ¿qué pasaría si le ponemos nada más que el animal se autoestimule sin azúcar? Solo le dejamos el bebedero vacío. Pero cada 4 lengüeteos que dé este bebedero vacío, pues entonces el láser se va a prender. Y hizo así por 7 días, además, fue interesante porque estuvo ahí esperando 7 días a ver qué sucedía, ¿no? Entonces con los animales silvestres, pues nunca beben un bebedero, no aprenden a lengüetear en un bebedero vacío, que es algo que es completamente anormal. Pero vean el transgénico, el ratón transgénico. En el segundo día empiezan a dar 500 lengüeteos, 700 lengüeteos, sube y después baja, aquí se mantiene el animal dando más lengüeteos que el ratón silvestre, lo cual está muy raro, ¿no? Entonces, la única explicación a este resultado es que para el animal esta estimulación es recompensante, que está dispuesto a trabajar lengüeteando una cosa en seco, un bebedero en seco, para autoestimularse. Entonces, aparte de detener el lengüeteo, también es recompensante la estimulación. A lo mejor por eso se detiene el animal, porque el placer ya no necesita comer, ¿no? Y ahora, después de eso, le da azúcar a los animales por 3 días más, y vean cómo el wild type y el transgénico, pues ambos lengüetean más, pero lo que nos llamó la atención es que este dato es muy interesante. Aquí el Taiwan detiene el lengüeteo en seco al igual que el lengüeteo con azúcar. O sea que no importa qué esté bebiendo el animal, esta estimulación va a hacer que el animal deje de comer o de lengüetear, ¿no? O sea, no es específica al azúcar, no es específico al valor nutricional, simplemente hace que deje el animal de comer. En este caso de mover la boca. Teniendo eso en cuenta, dijimos, bueno, existe la posibilidad de que si nos mantuviéramos estimulando por mucho tiempo, pues podamos hacer que el animal no coma azúcar, aunque esté hambriento. Llevamos este experimento a lo máximo posible antes de causarle epilepsia, y lo que vemos es aquí que estimulamos por un bloque de 5 minutos, 1 segundo on, 2 segundos apagado, 1 segundo on, 2 segundos apagado. Pero este experimento es un lazo abierto, es decir, el animal no tiene control de la activación del láser. El láser se va a prender a tiempos programados, 1 segundo sí, 2 segundos no, durante un bloque de 5 minutos, y no importa que el animal lengüetee o no. Entonces lo que vemos es que efectivamente el transgénico no come durante la estimulación, pero una vez que apagamos el bloque de estimulación, empieza a comer como desesperado, más que el wild type. Se tiene un rebote, ¿no?, que compensa el hecho de que no lo dejaron comer en estos primeros 5 minutos. Entonces vean cómo come más, se vuelve a prender el láser, el siguiente bloque deja de comer, después come un poco más, deja de comer. Vean el silvestre cómo empieza a comer, tiene hambre, empieza a comer, cada vez se va saciando, deja de comer. Aquí se ve mejor este patrón. Vean, no come nada durante la estimulación, aquí empieza a comer, no come nada, come, deja de comer y así sucesivamente. Y al final del día, el consumo total de sacarosa es igual que el del wild type, el del silvestre. Es decir, sí hacemos que el animal deje de comer, pero no podemos borrarle la intención
de querer comer azúcar. En cuanto nos apaguen esa cosa, vamos a ir a terminar con lo que teníamos planeado. Bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro del animal cuando estamos haciendo esta estimulación? Para resolver ese problema, modificamos un poquito los electrodos, les pusimos los electrodos, pero una fibra óptica, se la implantamos al ratoncito. Esto se llama optrodo, este nuevo electrodo, porque tiene la fibra óptica más los registros multielectrodo. Con esto podemos registrar las neuronas y al mismo tiempo estimular con la luz y registrar qué pasó con las neuronas. Pues vean qué bonito ahora los pulsos en negro, las marquitas en negro son los potenciales de acción de una neurona que se activa y otra que se inhibe con las frecuencias de estimulación. Vean qué interesante, cuando se pone el láser con la neurona responde. Es muy bonito el control que induce la optogenética. Realmente podemos controlar a las neuronas, ¿no? Este es el resumen de todas las neuronas que registramos, 381 en el núcleo accumbens con el optrodo. En amarillo significa que la neurona respondió más y en azul que se inhibió. Aquí utilizamos, esta es una matriz de actividad de los datos de frecuencia del disparo de la neurona normalizados a Z-score, a los valores Z, y ordenamos esta matriz en función del componente principal del PSA1, y eso nos da que la mayor varianza de esta activación se encuentra en estas neuronas que se activan con el láser. Vean cómo la neurona que responde a 4 Hz también responde a 7, a 14 o a 20, y estas son neuronas que se están dividiendo, ¿no? Y los de aquí son neuronas que no se modularon con el láser. Es una gráfica muy bonita porque incorpora todos los resultados que tenemos. Pues si le sacamos la media a esta matriz, podemos obtener la actividad poblacional. Pues, por ejemplo, en los ensayos control, normalizada a la periodo base, ¿no? Entonces no hay cambio durante el periodo de estimulación porque no hay estimulación en el ensayo control, pero a 4 Hz vean cómo se activan las neuronas. Esta es la respuesta poblacional y esta respuesta se mantiene incluso a 20 Hz. Podemos medir la coherencia entre el disparo de la neurona y la frecuencia del láser para ver cuántas neuronas están respondiendo al láser. Entonces vemos que el porcentaje de neuronas entrenadas crece en función de la frecuencia de estimulación. Casi el 50% de las neuronas se activa con 20 Hz de estimulación, obteniendo valores de coherencia entre 0.3 más o menos, un poquito más arriba de 0.3, lo cual es bastante bueno, ¿no? Recuerden que la coherencia va de 0 a 1. Ok. Pero no solo se activan las neuronas en el núcleo accumbens, sino también otras neuronas en otras regiones del cerebro. Entonces, lo que hicimos fue ahora estimular en accumbens, pero registrar en corteza prefrontal, donde están las neuronas que pensábamos que están proyectando sus acciones glutamatérgicos accumbens. Y vemos que también estas neuronas se activan con la estimulación del núcleo accumbens. Igual pasa con el hipotálamo lateral, que es esta región de aquí. Estimulamos el accumbens y el hipotálamo lateral se activa con el primer pulso, pero los siguientes pulsos, vean cómo se observa una inhibición. Ya las neuronas no responden a los siguientes pulsos. Esto es interesante porque en principio estas neuronas de aquí mandan GABA, un neurotransmisor inhibitorio, a esta región. Entonces esto es justo el resultado que estamos esperando, ¿no? O sea, lo que está pasando es que activamos a la corteza prefrontal, eso libera glutamato, activa el núcleo accumbens y a su vez esto va a inhibir al hipotálamo lateral. Y es justo lo que pasa cuando el animal, por eso el animal deja de comer. En conclusión de esta primera parte es que la activación de las fibras glutamatérgicas que llegan al núcleo accumbens rápidamente detienen el lengüeteo, pero debido a que es recompensante, no disminuimos el hambre del animal, no le podemos quitar el deseo por la sacarosa de forma permanente, ni tampoco lo sacia, ¿no? Esto nos demuestra qué fuerte es el cerebro para regular el apetito, ¿no? ¿Por qué las dietas son complicadas? Es realmente complicado hacer una dieta. Y bueno, que realmente el efecto se causa no por la activación solamente de un grupo de neuronas, sino por la activación de una red neuronal completa. Estamos modulando al cerebro de formas muy complicadas, pero eso tiene dos efectos interesantes. Uno que inhibe la alimentación y otro que es recompensante para el animal, ¿no?
En resumen, esta es la vía hedónica. La activación de estas neuronas, de estas fibras glutamatérgicas, va a hacer que el animal deje de comer. Es recompensante, pero solamente de forma temporal, no afecta el consumo total de la sacarosa. Si hay otro grupo que en el 2015, el año pasado, publicó un trabajo activando solamente a estas neuronas del núcleo accumbens, unas neuronas que se llaman Spiny Neurons D1. Si activas esas neuronas, también haces que el animal deje de comer. Y un efecto muy similar al nuestro, también, en realidad, el consumo total no se cambia, solamente hace que el animal deje de comer, lo cual tiene mucho sentido con nuestros resultados. Y como estas neuronas son inhibitorias, eso va a inhibir a estas neuronas LH. Y estas son las realmente interesantes. Esto van a ver por qué. También en el año pasado, en noviembre del año pasado, esto apenas acaba de salir, un grupo en la Universidad de Carolina del Norte, UNC, demostró que si activaba con un método similar a la optogenética a estas neuronas LH GABAérgicas, hacía que el animal se pusiera a comer. Mira, vean cómo consume casi 4.000 lengüeteos. Eso es como beber, que será unos 3 litros de Coca-Cola. Sería el equivalente para el ratoncito, ¿no? El ratón solo bebe 3 mililitros al día. Entonces aquí está bebiendo como casi 4 mililitros de lo que su estómago realmente le reventaba. Y si las lesiona a esas neuronas, entonces el animal deja de comer y pierde peso. Entonces, toda esta vía hedónica en realidad tiene que ver con que estas neuronas de aquí es el regulador upstream que va a controlar a estas neuronas, y estas neuronas a su vez van a controlar a estas. Pero el que controle a estas va a ser realmente el que tenga la última palabra. Estas son las interesantes, las LH. Entonces, debido a esto, nos fuimos a estudiar estas neuronas, las del hipotálamo lateral. Ajá. Tenemos otro ratón transgénico con el cual podemos activar a estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral. Entonces, lo primero que hicimos fue una estimulación del lazo abierto, donde estimulábamos continuamente por, en esta ocasión, 2 segundos prendido o 4 segundos apagado. Como son neuronas GABAérgicas, no tenemos el riesgo de inducir epilepsia en este ratón. Pues aquí sí podemos estimular todo lo que queramos, hasta que empezamos a tener problemas térmicos, porque también se quema el cerebro, ¿no? Es el problema de usar luz. Bueno, lo interesante de este ratón es que de este modelo, cuando son animales privados, realmente están motivados. Vean, el primer bloque que está apagado, pues comen un montón, pero el segundo bloque siguieron comiendo un montón. El tercero ya no comen, está apagado, aquí se le vuelve a prender, comen. Vean cómo se genera incluso, o sea, se induce la alimentación, pero se observa una especie de saciedad también a la estimulación, o sea, deja de tener efecto con el paso del tiempo. Pues veamos aquí, ahora lo que hicimos fue darles de comer al animal todo lo que quisiera y hacer el experimento, activar estas neuronas LH, para saber si son capaces de hacer que el animal coma de más. Ahí está. Eso fue en noviembre de 2015 que encontramos esto. Vean la sacarosa. Ahí está la sacarosa. Se prende. No es una señal dictatorial. O sea, no es como una orden. Tienes que ir a comer, pero en cuanto está el láser prendido, como que el animal va y corre hacia el bebedero, empieza a comer, ahí se deja de prender, vean, deja de comer, se prende y otra vez regresa. Se apaga y como que pierde el interés por comer, se prende y otra vez regresa. Es muy curioso estas neuronas. Realmente controlamos la conducta del animal. Este es un raster plot que a mí me gusta, es un poco complicado, pero da toda la información de todo el experimento. Esto es ensayos, cada ensayo es de cierto tiempo, entonces en 400 ensayos tenemos la sesión completa
Cada uno de estos bloques es 5 minutos apagados, 5 minutos prendidos, 5 apagados, prendidos y así sucesivamente. Pues vean, en rojo son los lengüeteados en seco. Como el animal está satisfecho, realmente no come en este periodo. Pero cuando le prendemos el láser, ven cómo empieza a lengüetear, ¿no? Y hay una pequeña demora porque el animal tiene que correr y empezar el lengüeteo. Pero en cuanto apagamos el láser, el animal pierde el interés por comer. Es decir, que es una señal que debe estar encendida para inducir la alimentación. ¿Sí lo ven? Y además va perdiendo efecto en función del tiempo del bloque, como habíamos visto. Pero sí induce la alimentación. Después dijimos, bueno, ¿induce la alimentación o simplemente hace que el animal mueva la boca o que esté consumiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces le pusimos un bebedero vacío y medimos cuántas veces iba el animal a lengüetear. El ratón está saciado y ahora no hay chocolate, es simplemente un bebedero vacío. No es tan eficiente como cuando hay sacarosa, pero también induce la conducta oromotora de beber, bueno, de lengüetear el bebedero vacío, ¿no? Se ve aquí la cuantificación del experimento. Cuando está el láser prendido, efectivamente lengüetea más, no al mismo nivel que con la sacarosa, ¿no? De hecho, después hicimos un experimento que no traigo evidencia para mostrarlo, pero lo ponemos en un contenedor con un corcho. Los animales normalmente no mastican el corcho, a menos que tengan un fármaco como la cocaína o algún fármaco que induzca un estereotipo. Ajá. Cuando prendemos estas neuronas, activamos estas neuronas, el animal va inmediatamente y muere. Y si no hay nada a su alrededor, va y lengüetea la pared. O sea que tiene que expresar su conducta oromotora. Si hay comida, pues va y come, ¿no? Pero si no hay, va y lengüetea la pared. Sería muy extraño tener un implante de esos en la cabeza. Ok, después le jugamos una broma pesada al animal. Dijimos, a ver, ¿quién gana? ¿Sabor amargo o las neuronas LH gamma? Como que quiere beber, ahí vemos como una pelea ahí entre lo aversivo y las ganas de comer que le induce esta activación. Pero al final gana la quinina. Hay una pequeña activación, pero el animal tampoco es tonto, ¿no? O sea, quiere decir que hay otro sistema que nos permite comer cosas amargas y que incluso es más fuerte que este sistema de la vía hedónica, que le dice, no, tampoco voy a comer estas cosas, ¿no? Solo cosas palatables. Es el resumen de todos los experimentos. Aquí cuando están privados, vean cómo el animal come cuando está el láser prendido. Cuando no está prendido ya deja de comer. Cuando el animal está saciado y se le da sacarosa, también se induce alimentación durante los periodos de estimulación. Cuando está el lengüeteo en seco, ven cómo es en menor intensidad con la sacarosa, pero sí se induce algo de lengüeteo. Y cuando es quinina, no pudimos inducirle preferencia a la quinina o forzar al animal a que consuma. Finalmente, se nos ocurrió, bueno, también induce alimentación de sólidos o solamente es de líquidos, ¿no? Le dimos 3 opciones. Esto es comida saludable, chao. Aquí hay sacarosa y aquí está una comida que los vuelve locos, que es un pellet de chocolate sólido, ¿no? Cuando se estimula, básicamente, como les decía, va y come lo primero que se encuentre en el camino. Entonces, en este caso va y bebe la sacarosa. Pero vean, ahí va y consume chao, la comida saludable, ¿no? Le da igual, o sea, lo que quiere es comer. Y también va y come pellets de chocolate, ¿no?
O sea, no tiene preferencia. Al activar estas neuronas va a inducir que comas lo que esté enfrente en tu tiendita. Pues estos datos, básicamente la vía hedónica tiene esta lógica: si activamos estas neuronas disminuimos la ingesta, si activamos estas neuronas disminuimos la ingesta. Obviamente lo opuesto tiene el efecto contrario, ¿no? O sea, si a estas las inhibimos, entonces hacemos que la ingesta incremente también. No lo mostré, pero está comprobado. Y estas neuronas hacen este mismo efecto. Si las activamos, inducimos ingestas; si las inhibimos, hacemos que el animal deje de comer, incluso podemos hacer que pierda peso el ratoncito. Y en todos estos casos, la vía hedónica no es como las neuronas de AGRP que están aquí, que son el palo, ¿no? Que son una señal aversiva. Toda esta vía es muy recompensante para el animal. En resumen, parece que estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral computan una señal universal que indiscriminadamente promueve conductas apetitivas, principalmente de consumos de alimentos palatables, o consumibles, sólidos o líquidos, pero no de alimentos aversivos, ¿no? La existencia de este tipo de neuronas en nuestro cerebro, pues simplemente es un comentario, no estoy excusando a nadie, es un recordatorio de lo importante que es que tengamos que controlar el ambiente obesogénico, porque obviamente hay neuronas en nuestro cerebro que pueden hacer que hagamos cosas que no necesariamente son saludables para nuestro cuerpo. Finalmente quiero agradecer a todos mis colaboradores en Duke University, en el Instituto de Fisiología Celular y en la Universidad de San Luis. Este trabajo ha sido apoyado por Ciencia Básica, Fronteras de la Ciencia, Productos Medics y Problemas Nacionales recientemente, y le agradezco al apoyo del laboratorio. La doctora Liliana Purón está haciendo un postdoc y está siendo responsable de los trabajos del hipotálamo lateral. El doctor Luis Prado, el estudiante de Luis Prado, que tiene que graduar, fue responsable de los primeros trabajos con la activación glutamatérgica en núcleo accumbens, y son estudiantes que están haciendo otros proyectos que no pude mostrar en este momento. Muchísimas gracias. Ese es mi laboratorio. ¿Preguntas? Adelante. Yo tengo un par de preguntas.